¿Creías que lo sabías todo sobre el antiguo Egipto? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros y reales que la historia ha intentado enterrar. Hoy desenterramos el verdadero rostro de Egipto, rituales sangrientos, magia prohibida y un miedo ancestral a la muerte que aún resuena en las sombras. El Libro de los Muertos, un texto ancestral envuelto en misterio y reverencia, era mucho más que una simple guía espiritual para el viaje al más allá. Imaginen un compendio de sabiduría arcana, un mapa detallado del inframundo, pero también un arsenal de conjuros brutales, diseñados no solo para proteger al alma, sino para mutilar sin piedad a los demonios que osaran interponerse en su camino. No se trataba solo de rezos y plegarias, sino de un sistema de defensa activo, una forma de contraatacar a las fuerzas oscuras. Los egipcios creían fervientemente que el alma, al aventurarse en el Duat, el peligroso inframundo, debía combatir hordas de monstruos aterradores y entidades malignas. Estas criaturas, nacidas de la oscuridad y el caos, buscaban devorar el alma y evitar su llegada al paraíso. Para enfrentarlos, el alma se armaba con palabras tan poderosas, inscritas en el Libro de los Muertos, que podían arrancar lenguas de los demonios, silenciando sus blasfemias y maldiciones, impidiéndoles pronunciar conjuros oscuros contra el viajero. Imaginen el poder de un sonido capaz de despojar a una criatura infernal de su voz, cegar a estas bestias, sumiéndolas en la oscuridad eterna, privándolas de la visión necesaria para acechar y atacar. La luz, un símbolo de la verdad y la divinidad, se convertía en un arma contra los seres de la sombra, y desmembrar a sus enemigos sobrenaturales, destrozando sus cuerpos incorpóreos, dispersando su esencia maligna para que no pudieran volver a amenazar a nadie. Cada conjuro era un golpe certero, una herida infligida en el plano espiritual. Cada hechizo contenido en el Libro de los Muertos era una instrucción precisa, detallada y a menudo horripilante, de tortura. No se dejaba nada al azar. Cada palabra, cada símbolo, cada gesto tenía un propósito específico en la aniquilación del mal. De esta manera, el difunto, guiado por el libro, se transformaba en un verdugo implacable, un guerrero espiritual capaz de infligir un castigo divino a aquellos que se oponían a su paso. Ya no era una víctima, sino un agente de la justicia cósmica. El alma se encontraba ahora armado con magia letal, un poder capaz de destruir incluso a los seres más poderosos del inframundo. Esta magia no era solo una defensa, sino una ofensiva, una forma de tomar el control de su destino. El más allá egipcio no era un lugar de descanso eterno, sino un campo de batalla constante, una lucha sin fin contra las fuerzas del caos. Cada alma debía luchar por su lugar en el paraíso, demostrando su valía a través del coraje y la determinación. La supervivencia en este reino oscuro y peligroso dependía de ser más astuto, más fuerte y a veces incluso más cruel que los horrores que acechaban en cada esquina. La piedad no tenía cabida en este lugar. Solo la fuerza garantizaba la victoria. La muerte, para los antiguos egipcios, no era el final, sino solo el inicio de un nuevo y peligroso viaje. Era la puerta de entrada a un mundo desconocido, lleno de desafíos y oportunidades. Era el comienzo de una guerra aún más salvaje, una batalla épica contra las fuerzas de la oscuridad, donde solo los más fuertes y preparados podían aspirar a la vida eterna. El Libro de los Muertos era su arma, su escudo y su guía en esta lucha sin cuartel. La momificación egipcia incluía un acto brutal: verter resina hirviendo dentro del cadáver, llenando el cuerpo con fuego líquido. Este método sellaba y purificaba el cuerpo desde dentro, carbonizando restos y atrapando amuletos o herramientas olvidadas. Era una obsesión por la preservación llevada al extremo, un bautismo de dolor para desafiar la decadencia. El cuerpo se convertía en una vasija sellada por el fuego, lista para la eternidad. En las primeras dinastías, cuando el poder de los faraones comenzaba a consolidarse a lo largo del Nilo, las costumbres funerarias eran muy diferentes a las que conocemos de épocas posteriores. Los rituales eran más crudos, más directos, y reflejaban una concepción del poder absoluto del faraón, tanto en vida como en la muerte. La muerte de un faraón, lejos de ser un evento luctuoso privado, era una catástrofe que afectaba a todo el reino. Significaba la ejecución ritual, una práctica macabra pero fundamental para asegurar la continuidad del orden cósmico y el poder del nuevo faraón.
no era solo una cuestión de sucesión política, sino de mantener el equilibrio del universo. De sirvientes, aquellos que habían dedicado su vida al servicio del faraón, desde los más altos funcionarios hasta los humildes trabajadores. Guardias y concubinas, aquellos cuya cercanía al faraón les convertía en posesiones valiosas, dignas de acompañarle en su viaje al más allá. Su lealtad se extendía más allá de la vida terrenal. Muchos fueron enterrados vivos, acompañando a su señor en la oscuridad de la tumba, sellados para siempre en un silencio eterno, o envenenados junto a su amo, un final rápido pero igualmente definitivo, asegurando que su espíritu le sirviera fielmente en la otra vida. El veneno era una herramienta común para este propósito, condenados a servirlo en el más allá, perpetuando la jerarquía social incluso en el reino de los muertos. Su destino estaba irrevocablemente ligado al del faraón. Las excavaciones revelan, con cada nuevo descubrimiento, la brutal realidad de estas prácticas. Tumbas subsidiarias llenas de esqueletos, un testimonio silencioso del sacrificio humano a gran escala. En posiciones de muerte violenta, sus cuerpos retorcidos cuentan una historia de terror y desesperación. Esta práctica fue reemplazada gradualmente por estatuillas ushaptis, pequeñas figuras que simbólicamente realizaban las tareas en el más allá. Pero durante siglos, antes de la llegada de los ushaptis, el sacrificio humano fue una realidad ineludible. El paraíso egipcio se construyó sobre sacrificios humanos, sobre la sangre y el sufrimiento de aquellos que fueron considerados meros instrumentos del poder faraónico. Bajo el oro y la gloria, bajo los monumentales templos y las intrincadas joyas, se esconde una verdad oscura y perturbadora. Egipto ocultaba una crueldad aterradora, una faceta sombría que contrasta fuertemente con la imagen idealizada que a menudo tenemos de esta civilización milenaria. Sekhmet, la diosa leona, una figura imponente y temida en el panteón egipcio. Su nombre, que significa la poderosa, resonaba con una fuerza destructiva que podía tanto proteger como devastar. Representada con la cabeza de una leona, Sekhmet personificaba el poder del sol y la venganza divina. Era la encarnación de la furia y la destrucción, la manifestación física de la ira de Ra, el dios sol. Se decía que su aliento creaba el desierto, y su mirada podía fulminar a sus enemigos. Los antiguos egipcios la veían como una fuerza primordial, capaz de desatar plagas y guerras sobre la humanidad. Su culto exigía sangre, una ofrenda que reflejaba su naturaleza implacable y su sed insaciable de poder. Los sacerdotes de Sekhmet llevaban a cabo rituales elaborados para apaciguar su furia y evitar su ira destructiva. Estos rituales eran una parte integral de la vida religiosa en el antiguo Egipto. Y en tiempos de crisis, cuando las plagas asolaban la tierra o las guerras amenazaban con destruir el reino, se realizaban sacrificios humanos, un acto desesperado para aplacar a la diosa y restaurar el equilibrio cósmico. Estos sacrificios eran considerados el último recurso, una medida extrema para evitar la aniquilación total. Para calmar su ira, los sacerdotes ofrecían oraciones, himnos y valiosas ofrendas, buscando ganar su favor y protección. La estatua de Sekhmet, imponente y majestuosa, presidía estos rituales, recordándoles a todos el poder inmenso que poseía. Prisioneros y criminales eran ofrecidos en rituales sangrientos, un destino cruel pero considerado necesario para mantener el orden y la armonía en el mundo. Sus vidas eran entregadas a Sekhmet como un sacrificio supremo, una forma de expiar los pecados de la comunidad y evitar la catástrofe. Con la esperanza de evitar plagas y guerras, los antiguos egipcios buscaban aplacar a Sekhmet a través de estos actos de devoción y sacrificio. Creían que al honrar a la diosa, podían protegerse de las enfermedades, la hambruna y la destrucción que amenazaban constantemente su existencia. Incluso en festivales, donde la alegría y la celebración eran predominantes, se simulaba sangre con cerveza roja para apaciguarla, un recordatorio constante de su presencia y su poder. Esta cerveza roja, teñida con ocre, era ofrecida a la diosa como un sustituto simbólico de la sangre, una forma de honrar su sed sin recurrir al sacrificio humano. El miedo a Sekhmet, omnipresente en la vida de los antiguos egipcios, revela el terror constante a la muerte y la enfermedad en el corazón de Egipto, una civilización que floreció a la sombra de la incertidumbre y la vulnerabilidad. La búsqueda de protección contra estas fuerzas oscuras moldeó su cultura,
su religión y su visión del mundo. Los egipcios fabricaban amuletos con dedos humanos momificados, creyendo que contenían poder vital. Estos talismanes protegían contra espíritus malignos o servían para lanzar maldiciones. Encontrar un dedo amputado en tu puerta era una amenaza tangible de magia negra. El origen de estos dedos es incierto: ancestros, enemigos o víctimas de sacrificio. La magia egipcia no temía mutilar a los muertos para controlar el destino de los vivos. La obsesión por la vida eterna dio lugar a fraudes, momias falsas rellenas de basura y huesos de animales. Embalsamadores sin escrúpulos engañaban a familias, vendiendo la ilusión de una eternidad asegurada. El alma del difunto, sin cuerpo real, quedaba condenada a la aniquilación según sus creencias. Estos estafadores no solo robaban dinero, sino la inmortalidad misma, una traición que condenaba a sus víctimas a la nada eterna. Más allá de los ladrones de tumbas, existían hechiceros que profanaban cadáveres para extraer poder mágico, robaban órganos de magos o nobles recién enterrados para rituales prohibidos y necromancia. Estos actos incluían canibalismo ritual y la creación de sirvientes espectrales. Era la peor herejía, castigada con la muerte y el olvido. La magia egipcia más oscura no respetaba ni a los vivos ni a los muertos. En cámaras secretas, los templos egipcios guardaban libros malditos, grimorios capaces de desatar plagas, locura y destrucción. Un solo error al leerlos podía condenar al hechicero a la muerte o la locura. Estos textos estaban prohibidos, pero su existencia demuestra que Egipto conocía el camino hacia el caos absoluto. ¿Fueron usados alguna vez? El misterio permanece, pero el peligro era real. Profanar una tumba era el peor crimen egipcio, condenaba al difunto a la aniquilación eterna. Sin ofrendas ni cuerpo, el alma quedaba perdida, incapaz de alcanzar el paraíso. El castigo para el profanador era aún peor: su propia alma sería mutilada y borrada para siempre. No habría juicio, ni memoria, solo una sombra errante en la oscuridad. La pena de muerte definitiva, el olvido eterno. Algunos sacerdotes practicaban el autoembalsamamiento, comenzando la momificación mientras aún vivían. Se sellaban en cámaras, dejaban de comer y consumían resinas tóxicas para preservarse desde dentro. Era una muerte lenta y consciente, buscando controlar la transición al más allá. Cuerpos encontrados en sarcófagos sellados sugieren que este ritual extremo fue real. El último acto de devoción: convertir el propio cuerpo en un experimento de eternidad. El antiguo Egipto fue mucho más oscuro y brutal de lo que imaginamos. Sus monumentos ocultan historias de sacrificios, magia negra y terrores existenciales. La historia oficial es solo la superficie. La verdad yace en las sombras, esperando ser descubierta. ¿Te atreves a mirar más allá? Suscríbete y acompáñanos en el próximo descenso al abismo de la historia.